Hola. Bueno, continuando con la parte práctica del curso, vamos a continuar con los casos clínicos. En este caso, el segundo caso clínico, se presenta una paciente femenina de 48 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial y artritis reumatoidea. En cuanto a la enfermedad actual, presentó un cuadro de mialgias y paresia en las 4 extremidades de inicio agudo, progresivo de 4 días de evolución que generaba incapacidad en la deambulación. Al examen físico, como datos positivos, teníamos que la paciente se encontraba cuadriparética con hiporreflexia generalizada, la sensibilidad estaba conservada, y se encontraba normotensa, con una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, saturaba el 94% al aire ambiente y estaba afebril. Se recibe el laboratorio donde vemos los siguientes datos: urea de 53, creatinina de 1,4, el sodio 140, el potasio estaba bajo en 1,8, el cloro 115, gases arteriales, vemos pH de 7,31, bicarbonato de 15, PCO2 de 30, PO2 de 90 milímetros de mercurio y la saturación de 92%. También tenemos los datos de la orina, en donde el pH es de 7, sodio de 47, potasio de 13, cloro de 57 milimoles por litro. Entonces, vamos a empezar a analizar esta gasometría arterial, relacionando con el cuadro clínico, obviamente, de la paciente. Recordemos que en la parte teórica habíamos visto que para interpretar la gasometría arterial era necesario hacernos 4 preguntas. En primer lugar, si el trastorno es una acidosis o una alcalosis. En segundo lugar, si el trastorno primario es metabólico o respiratorio, es decir, si está alterado el bicarbonato o la PCO2. En tercer lugar, calculamos el anion gap, siempre y cuando sea una acidosis metabólica. Y en cuarto lugar, vamos a preguntarnos si el trastorno está compensado. Para eso vamos a utilizar las fórmulas y vamos a buscar PCO2 esperada o bicarbonato esperado. Entonces, en esta paciente, recordando que tenemos estos datos de laboratorio que están a la derecha de la pantalla, nos preguntamos en primer lugar si es una acidosis o alcalosis, y vemos que el pH está en 7,31. Como es menor a 7,35, estamos frente a una acidosis. En segundo lugar, nos preguntamos si el trastorno es metabólico o respiratorio. Si estamos frente a una acidosis, podemos encontrar acidosis metabólica en donde el bicarbonato está bajo, o podemos encontrar una acidosis respiratoria donde la PCO2 va a estar alta. En este caso tenemos una PCO2 de 30, más baja que lo normal. Entonces, acidosis respiratoria no es. Vemos que el bicarbonato está bajo en 15, entonces estamos frente a una acidosis con el trastorno primario metabólico, o sea, una acidosis metabólica. En tercer lugar, lo que vamos a hacer es calcular el anion gap, para diferenciar 2 grandes grupos de la acidosis metabólica con anion gap normal o hiperclorémicas, y acidosis metabólica con anion gap elevado. Entonces, recordemos que el anion gap es el sodio menos el cloro más el bicarbonato. En este caso, reemplazando los valores, nos da un anion gap de 10, valor normal entre 8 y 12, o sea, estamos frente a una acidosis metabólica con anion gap normal. Dentro del algoritmo de las acidosis metabólicas, cuando teníamos anion gap normal, lo que correspondía era calcular el anion gap urinario. Acá vemos en el gráfico cómo se calcula y las diferentes causas de anion gap urinario negativo o positivo. Es decir, lo que vamos a ver, por eso tenemos los datos del cloro urinario, del sodio y del potasio urinario. Lo que vamos a ver es que si el cloro es mayor que la suma de sodio y potasio urinario, la pérdida de bicarbonato es extrarrenal.
En cambio, si el cloro es menor a la suma de sodio y potasio urinario, la pérdida del bicarbonato es de causa renal. En este caso, en esta paciente, nos da que el cloro urinario es menor que la suma de sodio y potasio urinario. Entonces, en esta paciente estamos frente a una acidosis metabólica con anión GAP normal y con anión GAP urinario que nos muestra que la pérdida de bicarbonato es por el riñón. Es decir, que estamos frente a una acidosis tubular renal, donde hay una incapacidad para secretar protones, hidrógenos, a la luz tubular, entonces el bicarbonato filtrado se elimina por orina. Entonces tenemos una orina alcalina, donde veíamos que el pH urinario era de 7, paradójicamente con una acidosis metabólica. En cuarto lugar, nos vamos a preguntar si el trastorno está compensado. Recordemos cuáles eran las fórmulas para buscar la PCO2 o el bicarbonato esperado. Como estamos frente a una acidosis metabólica, vamos a utilizar la fórmula de la PCO2 esperada, en donde 1,5 por bicarbonato más 8 es lo que tendríamos que encontrar en este paciente para que esté compensado. Entonces, 1,5 por el bicarbonato, que en este caso era de 15 más 8, nos da que la PCO2 esperada tiene que bajar a 30,5 más menos 2, es decir, puede ir de 28,5 a 32,5. Como la PCO2 real que tenemos en esta paciente es de 30, vemos que el trastorno está compensado. Es decir, que fue una acidosis metabólica con anión GAP normal, con anión GAP urinario positivo, en donde la pérdida de bicarbonato era por orina, y que está compensado. Y el mecanismo fue acidosis tubular renal. Muchas gracias. Vamos a continuar con el último caso clínico.